Por eso el Señor arrojó a aquellos pueblos de su presencia. Pero sin embargo les advirtió en Deuteronomio 28 y en Levítico 26 que si ellos llegasen a un punto donde cometiesen los mismos pecados, Dios entonces los arrojaría, porque Dios no hace acepción de personas ni tiene miedo y respeto de hombre. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, amado hermano, gloria a Dios. Gloria. Y ellos querían libertad, pero estaban esclavos del diablo. Vivían, amados hermanos, aún los líderes religiosos, lo que vivían era apariencia. Y el pueblo, amados hermanos, perdido en diferentes pecados. Cuando usted analiza la historia, los que son expertos en la historia lo saben mejor. Pero cuando usted conoce la historia, amados hermanos, se da cuenta que, mire que ha habido luchas por la emancipación. Mire que ha habido luchas, amados hermanos, de los pueblos por su soberanía, de los pueblos por su independencia, amados hermanos. Pero en la vida real, poco fruto ha traído. Si usted mira en cualquier, amados hermanos, lugar en que usted mira, a mí me da tristeza, por ejemplo, ver la condición en que vive el pueblo de Cuba. En el año 68 del siglo XVIII, amados hermanos, tuvieron una guerra de 10 años por tal de liberarse del yugo de los españoles. No pudieron consolidar, amados hermanos, la victoria, y precisamente porque el hombre, amados hermanos, que no está redimido, había mucho desacuerdo entre los líderes, había mucho pleito entre ellos, había mucha contienda, mucho desacuerdo. ¿Y de dónde venía todo esto? La Biblia dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Es de vuestras pasiones que combaten íntimamente. Aleluya. Nadie puede traerle libertad de manos a nadie si él mismo no es libre todavía. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, ¿cuándo vas a amar a tu prójimo? Aleluya. Pero gloria a Dios. Y murieron, hermano, mucha gente. Al final se rindieron. Pero vinieron con otra guerra. Gloria a Dios, hermanos, en el año 95. Y comenzó otra guerra, hermanos, y al final viene y se meten allí, hermanos, el gobierno de Estados Unidos. Y aquel pueblo, gloria sea el nombre del Señor, con su deseo de libertad. Y hermanos, mira, gloria sea el nombre del Señor, se quitaron los americanos de arriba, se quitaron los españoles de arriba, pero uno de su misma madera. Dice que no hay peor cuña que la del propio palo. Aleluya. Uno, amados hermanos, de su propia cuña, llega allí con aparentemente buenos ideales, hablando lo que quería el pueblo oír, pero no traía libertad. Era hombre lleno de corrupción, y el orgullo, amados hermanos, la soberbia, la maldad de los hombres. ¿Qué fue lo que hizo? Traer sufrimiento y dolor para el pueblo, y toda esa gente, cientos y cientos que murieron en esa misma rebelión, en esa misma guerra. Esos jóvenes que dejaron las universidades, hermanos. Pero uno dice: es el tirano. No, pero no solo es el tirano. Cuando el tirano hablaba, había millones que iban a apoyarlo. Y es el pueblo en contra del pueblo. La envidia, el celo, el rencor, la pudredumbre del hombre, amados hermanos. Aleluya. Pero mayor tristeza da mirar, hermano, la condición de un pueblo, hermano, que está completamente esclavizado, pero en lo espiritual, esclavizado, una gran parte, hermanos, adorando todas esas deidades africanas
que lo que son demonios, amados hermanos. Mira África, como le han ayudado las deidades, hermanos. País que está maldito, que ni siquiera para comer tienen. Pero ellos son adoradores, hermanos, aleluya, de imágenes. Gran mayoría adoradores, hermanos, le llaman santos a las estatuas, le llaman santos a los ídolos mudos, le llaman santos a los ídolos abominables. Y luego, amados hermanos, le llaman santos a los demonios africanos. Cuando el único santo, amados hermanos, de Dios es Jesucristo, que cuando los demonios lo veían temblaban y decían: he ahí el santo de Dios, aleluya. Ese es el único santo de Dios y es el único que puede hacer santo. Y más vale, amados hermanos, que dejen de estarle llamando santo a los demonios y llamándole santo, amados hermanos, a las estatuas, y aún llamándole santo a los hermanos de la Biblia. Y usted sea santo, porque la Biblia dice: sé vosotros pues santos, como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él es el que santifica, el que murió y resucitó, amados hermanos, en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree y se arrepienta, se bautice en su nombre, reciba el perdón de los pecados. Aleluya. Oh, pero gloria a Dios. Si mira la historia, cuánta gente aquí mismo, amados, cuántos murieron en las revoluciones en México. Pero ¿dónde está la libertad? Sale uno, hermanos, salen saliste de los franceses y luego caíste en todos esos gobernadores corruptos y toda esa bola de mafiosos, hermanos, que no le dieron educación al pueblo, ni le dieron nada. Y lo que hicieron fue enriquecerse ellos y darle, hermano, bebida, y en vez de inculcarle una cultura de estudio, de sacrificio, lo que le dieron, hermano, al pueblo es música, guitarra y bebida. Amén. Aleluya. Sí, amados hermanos, gloria a Dios. Y hoy en día, mira cómo están los países aquí. Somos libres. Aquí no puede haber ningún país extranjero. Aquí no puede haber una base extranjera. No, pero no hace falta que haya una base extranjera. Ya el diablo está bien, pero que bien posesionado, amados hermanos, y como el resto del mundo está esclavizado en vicio, esclavizado en la corrupción, esclavizado en los asesinatos, esclavizado en la corrupción, esclavizado en el temor. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Gloria al nombre del Señor. Porque, amados hermanos, mucha gente que no entiende las Escrituras dice: no, porque Dios era amigo de la esclavitud. Dios en el Antiguo Testamento nunca reprimió y habló mal en contra de la esclavitud, que era es una de las cosas más terribles y más vergonzosas y más abominables que existen en la historia de los hombres. Y es cierto, amados hermanos, es cierto que lo es. Y es cierto que en el Antiguo Testamento Dios nunca, amados hermanos, reprendió la actitud de esclavizar a los hombres. Es cierto. Y es cierto que Dios dio reglas de cómo tratar a los esclavos. Es cierto. Y es cierto que en el Antiguo Testamento, amados hermanos, no sucedió así. Pero había en Israel un diferente tipo de esclavitud. No la esclavitud que existía en los años aquí, cuando los españoles y los ingleses traían, hermanos, a los esclavos, que era porque eran negros, tenían que ser esclavos. Aunque estaba incorrecto, mucha gente en Israel escogía, porque no podía hacerla, no tenía con qué vivir, se hacían esclavos, amados hermanos. Pero venía siendo un miembro de la familia. Y ahí vivían 7 años. Y si el esclavo le iba bien y se sentía bien y decía: me voy a quedar para siempre de esclavo con el amo, al cabo de los 7 años se lo horadaba la oreja y se quedaba. Y si entraba solo, se quedaba solo o se salía solo. Y si entró con mujer a ser esclavo, cuando salía la mujer y los hijos.
Pero si cuando venía era solo y se casaba y tenía hijos, cuando él quisiera dejar ser de esclavo, ya se quedaba la mujer y los hijos de esclavos y él salía. Y Dios dio esas órdenes, aleluya, de esa manera. Pero hay muchas cosas, amados hermanos, que entendemos nosotros, que en la vida existen prioridades. Y Dios, vemos nosotros, amados hermanos, muchos dicen, no, la ley está viva. Es cierto que Cristo dijo, aunque el cielo y la tierra pasen, aún ni una tilde ni una jota será añadida hasta que todo se cumpla. Amén. Pero es que Él cumplió la ley, bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Él cumplió la ley, amados hermanos, en cabalidad, porque dice que Cristo Jesús, amados hermanos, dice que destruyó la maldición del pecado hecho por nosotros, maldición, aleluya. Amén. Cristo, amados hermanos, cumplió la ley. Y cuando Cristo viene, amados hermanos, cambió muchas cosas, porque muchas cosas que eran solamente simbólicas y que solamente eran sombras, el Señor, hermano, vino y las trajo y las reveló en su cabalidad como habían de ser. Usted mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ponía a tener varias esposas y Dios nunca hizo ningún problema con eso. Perdón, Dios nunca hizo ningún problema. Jacobo tenía sus dos mujeres, porque él fue allá, y esa es una forma que la gente se hacía esclavo también. Alguien daba a su hija para que fuera sierva, y si el hombre ya después no la quería, tenía que darle ciertos dotes y la devolvía. Por ejemplo, Jacobo se hizo especie de esclavo. Fue con Labán y dijo que yo te voy a trabajar 7 años de balde para, hermano, le den 7 años para Raquel, ¿verdad? Y trabajó 7 años, hermano. Pero para suerte de él, en esa tierra no era costumbre dar a la menor, sino a la mayor de las hijas. Y le vienen dando, hermanos, a la mayor de las hijas. Y Jacobo dijo, pues, yo te voy a cumplir otros 7 años más por tal de que me des a la que yo quiero. Y a la semana de haber estado en luna de miel, le dieron, hermanos, a la hermana. Y trabajó otros 7 años. Pero junto con ella vinieron las esclavas de ellas, amados hermanos. Y ahí vemos cuando una no podía parir, decían, bueno, llégate a mi esclava. Y ahí comenzaron teniendo hijos de una mujer y de la otra mujer, y de la esclava y de la otra esclava, y vivían todos como familia. Y se movían todos juntos, y dejó de ser esclavo Jacobo, y siguió viviendo con toda esa gente, sus mujeres y sus hijos, con todo el mundo. Y Dios no criticó eso allí. Pero vemos cuando viene el Señor Jesucristo, amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo claramente, le dijeron, ¿verdad? Que Dios le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Le dijeron, porque el Señor dijo que todo aquel que se separaba de su mujer, a no ser por causa de adulterio, por causa de adulterio cometía adulterio. Y el que se casaba con la repudiada cometía adulterio también. Dijeron, ¿cómo es eso? Si Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Pero Cristo le dijo, sí, es cierto, Moisés le permitió dar carta de divorcio, es cierto, pero lo hizo por la dureza de vuestros corazones. Pero le dijo el Señor, pero quiero que sepan que en el principio no fue así, porque el que lo creó en el principio, varón y hembra los creó. Y cuando el hombre vio a la mujer, dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.